pero parece que no tiene potencia de sobra. Ponen a trompear a otro BMW y me impacto allí con un Mustang. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, de vuelta en la clase A de coches modificados del multijugador destacado. Iniciamos desde atrás como siempre a bordo del Ford GT40 MK1 de 1964, que es una bestia con mucho torque y mucha capacidad para meterlo en el podio. Recuerda que en la descripción del video consigues la modificación. Y muy pronto adelanto al Chevron pegadito al borde de la izquierda. No quiero líos, quiero mantener este carril porque puedo conseguir varios rebases. Cuidadito que me voy largo y casi me impacto con el Mazda amarillo que logra evadirme. Me traicionaron los neumáticos porque están muy fríos. Hay que tener más precaución al inicio de las carreras. Así que muy pronto ingresamos en la segunda curva en el zigzagueo. Me acerco al BMW convertible de Nano to Nano, que también está metido allí buscando los espacios para avanzar, pero parece que no tiene potencia de sobra. Ponen a trompear a otro BMW y me impacto allí con un Mustang. ¡Qué desastre! Y arrastran al BMW fuera de la carrera. Y aquí vemos la cámara del BMW de Blue Sea Wing, cómo va batallando allí con la tracción y se le mete delante el Nissan Skyline que le cierra el paso y él lamentablemente se lo lleva de sombrero, pero frena repentinamente y ahí paso yo con problemas. Ahora voy saliendo de la curva y estoy tratando de acercarme al rebufo del Porsche Carrera de Ficock 5732, que también está batallando en el carril central. Vemos allí alineados al Caterham y al Dodge Challenger peleándose por la posición, pero el Challenger desde afuera parece que está consiguiendo ventaja y le adelanta en el zigzagueo con una maniobra espectacular, mientras que el Caterham trata de no rendirse y mantenerse allí a raya en el rebufo, mientras que yo me acerco al Subaru B22B de Sid y estoy a punto de adelantarle en la recta y me tuve que poner por encima del piano para conseguir el espacio porque Sid me cerró allí ligeramente la trazada. Qué afortunado que logramos salir adelante sin colisiones, mientras que vemos al Caterham de Creative Ryan con problemas y cada vez más rezagado. Intentó mantenerse allí en los talones del Challenger, pero se queda atrás por falta de potencia y lo adelantamos antes de culminar el sector más veloz de la carrera. Y vemos allí al Challenger también buscando los espacios, mostrándole la trompa y le va sacando terreno al otro MK1 que llevo delante y entramos ahora en la recta de las emociones. Pelea, señores, entre el Ford MK1 y el Challenger. El Challenger va a entrar mejor posicionado en la trazada y le va a hacer una transferencia. Se impactan ligeramente allí en la salida de la curva y el MK1 pierde ligeramente el control y se sale fuera de los límites, pero le perdonan la penalización y entramos nosotros también en la pelea. Ya muy pronto me voy a meter en el rebufo de Jimmy Nailbone, que está tratando de ver cómo hace para no quedarse atrás y tratar de defender esa posición, pero está perdiendo mucho rendimiento. Cuidadito con esta curva que es muy complicada y se le desliza la cola otra vez a Jimmy. Jimmy tiene problemas, parece que ese tuneo carece de potencia suficiente para sostener el ritmo de la carrera y vamos a nuevamente ingresar ahora en el sector más rápido, que es mi oportunidad de hacer el adelantamiento, mientras vemos adelante al Challenger también amenazando al Honda NSX, que también está buscando adelantarlo, está buscando los espacios, pero le cierran mucho el ingreso a las curvas y ahora va alineado también a punto de adelantar al Honda, mientras que nosotros estamos a punto de aprovechar este sector y sí señor, hacemos el rebase de Jimmy y lo dejamos neutralizado, pero cuidado con el Challenger que está teniendo problemas en el ingreso a la curva. ¡Ay, me impacta Jimmy! Y allí vimos a otro coche que no sé qué fue lo que pasó, que se quedó allí pegado en el muro de contención. Y aquí estamos viendo la cámara del Nissan Z, del que fue líder hasta este punto, la manera como se va deslizando muy largo en la curva y se va de frente contra el muro de contención, perdiendo toda la batalla. Y allí le adelanto. Y ahora estamos recorriendo la penúltima vuelta. Esta ha sido una carrera con mucha acción desde el inicio y está siendo difícil mantener la cronología.
Ahí regresa Jimmy a las bravas, me vuelve a empujar desde atrás, está nervioso y está molesto porque le hemos adelantado sin duda. Y ahí vemos también al Honda que sigue buscando tratar de conseguir el rebufo del Challenger, pero qué barbaridad, el Challenger no pierdas de vista que también viene desde atrás. Ya veremos en el cierre de la carrera cuántas posiciones ha escalado, porque me parece que ahí vamos los dos galopando uno cerca del otro, ¿eh? Ahí me estoy acercando ahora sí a la estela de la cuarta posición del Honda NSX, que aparte tiene una penalización de 600 milésimas en su contra. Y aquí estamos viendo la cámara del Dodge Challenger como va poniendo nervioso al líder, que está también batallando con la tracción a bordo del Mazda, que a pesar de ser un coche compacto, le adelanta por fuera con muy buena estabilidad, una maniobra de altísima calidad, y con toda esa potencia se consolida como el nuevo líder de la carrera cuando queda muy poco para concluir. Y los conductores son buenos, mantienen una trazada muy efectiva. Mira cómo sale el Honda de la curva, y el Celica no se queda atrás, que va metido en la tercera plaza. Por ahora esos son mis objetivos, a ver si puedo adelantarlos. Estoy consiguiendo velocidad, me estoy acercando, aprovechando el rebufo también. Ingresamos en el corte antes de la recta de las emociones. El Honda se va profundo para mantener la tracción, lo está haciendo muy bien, está siendo muy inteligente, pero consigo espacio. Allí consigo buena tracción y piso a fondo. Ahora sí, señores, estoy a punto de adelantar a Froggy en el Celica y le arrebato el podio. Ahora estamos en el corte y vemos aquí al RX-7 con problemas de tracción y se sale fuera del asfalto. Así que lo hemos superado sin resistencia y me meto en la segunda plaza detrás del Challenger, del compañero Chiraishi 37. Que la verdad es impresionante el rendimiento de ese Challenger y me pica el ojo para hacer una modificación próximamente especial para este circuito. Ahora entramos de vuelta en el sector más veloz de la carrera y mira que lo mantengo allí fijo a 2 segundos 200 milésimas. Parece que tenemos un rendimiento muy similar y esa es la razón por la cual no puedo alcanzarlo, a pesar de que ahí le voy descontando bastante en la curva. Parece que también hay una pequeña diferencia de peso donde el MK1 sale ganando, pero aún así el corredor es muy bueno y mantiene una trazada muy efectiva. Cruzamos la meta después de más de 8 minutos de contienda, escalando, ¡qué grosería! 21 posiciones desde la largada detrás del Challenger, que escaló 14. Los dos estábamos girando a 2 minutos 9 por vuelta y le estaba ganando por unas pequeñas milésimas. ¡Qué buen podio, señores! No dejes pasar la oportunidad de probar el MK1 con esta configuración antes de la actualización semanal. Este podio ha sido más que merecido y ahí me quedo orgulloso en la segunda posición porque fue bastante complicado conseguir los espacios y superar a los rivales, que fueron todos muy profesionales.